buenos días, estamos ya grabando. Le damos la bienvenida a Rafa Ortín, Rafael Ortín desde Venezuela, agradecidísimos de estar compartiendo este IP Time de los viernes con Rafael, para un tema muy interesante porque se llama prácticas restrictivas de la competencia en el mundo digital. El mundo digital hoy es el mundo. Hace muchos años podíamos decir, bueno, el futuro, esto distinto, ¿qué pasa? Pero ya hace tanto que estamos acostumbrados a este contexto bueno, que no deja de sorprendernos. Y por eso contamos con Rafael Ortín, de formación abogado, para los que mirando el video más adelante tal vez no lo conozcan, creo que todos nosotros lo conocemos. Rafael hizo la maestría en Alicante a principios del siglo XXI, más o menos. Ahí es donde, de ahí lo conozco, voy a decir la verdad. 2 niños, bueno. Rafael siguió estudiando, él tiene una formación también a nivel de posgrado de la Universidad de Michigan, dicta distintas clases, conferencias, tiene una actividad profesional muy intensa en ACIPI, en INTA. Rafael, ¿hay algún comentario del tema docente o algo que hayas escrito? Yo he leído alguna cosa tuya a lo largo de los años, te veo mucho hablando en red. ¿Perdón? No, te decía que he visto comentarios tuyos escritos a lo largo de los años y que incluso en las redes has estado dando varias charlas últimamente. No sé si tú querés anotar algo en particular o directamente arrancamos ya con nuestra exposición. Bueno, primero que todo, yo soy un profesional prestado eventualmente a la docencia, por eso respeto mucho al profesor de verdad. Aquí hay por lo menos 3 que estoy viendo: la profesora Delia Lipsi, Leonel Salazar Reyes Sumeta y tú. Yo creo que cuando uno le dicen profesor es un término que a mí al menos me queda un poco grande. Yo soy un profesional que tiene un hobby que que es dar clases. No me considero un profesor. Y lo otro es que iba a empezar a hablar aquí, que estamos hablando de derecho a la competencia, que los derechos exclusivos de autor son unos monopolios. Pero en lo que me di cuenta que está aquí la doctora Elia Lixi, no lo voy a decir porque si no voy a salir regañado. Bueno, mira, básicamente voy a hablar de las prácticas restrictivas de la competencia por una sencilla razón. Creo que el IP Time pasado fue con el profesor Jorge Otamendi, que habló de los temas de competencias desleal, muy vinculados a la propiedad intelectual. Yo dije, bueno, ¿por qué no hablar entonces nosotros de la otra faceta o de la otra cara de la moneda, que es el derecho antitrust o el derecho a la defensa de la competencia, para cerrar un poco el ciclo del derecho de la competencia como tal, donde obviamente la importancia de los derechos intelectuales son fundamentales, porque en los objetos protegidos, bien sea en el derecho de autor, bien sea en las soluciones técnicas o bien sea en el signo distintivo, esos objetos, hay una suspensión de los efectos concurrenciales, de la lucha concurrencial, de la competencia, y de ahí yo creo que de su vinculación con el derecho antitrust. Bueno, así que yo voy a empezar hablando diciéndoles que partiremos obviamente de la nueva economía del conocimiento en este entorno digital, haciendo mención a las 4 grandes plataformas tecnológicas que basan sus modelos de negocios en una innovación y una eficiencia, en una automatización, en una economía colaborativa, un tema que está ahorita muy en boga, en el uso de datos y más datos. Como dice Manolo, Beatriz, ya no estamos en la sociedad de la información y en la sociedad de las comunicaciones, estamos en la sociedad de los datos, y estoy de acuerdo con eso, que están almacenados en una nube como una solución vertical donde se hacen todas las transacciones, a su vez protegidas. Entonces sale el concepto de ciberseguridad, que es otro tema importantísimo e interesantísimo. Y donde yo creo que a partir de hoy y de en lo adelante, el problema va a ser cómo acceder a esos datos que están en manos de pocos, ya que al no tenerlos no se pueden hacer las famosas métricas predictivas o analíticas,
para predecir lo que hacen las plataformas, que es lo que quiere el consumidor. También tenemos que tener mucho, tenemos que entender que estas plataformas trabajan bajo economías de escalas. Su competencia no es nacional ni regional, es decir, es global. Por eso es que no hay quien falta que diga que tal vez sea necesaria una autoridad mundial en materia de derecho de la competencia. Son modelos que se integran verticalmente, como es el caso, por ejemplo, de Google o de Apple, o horizontalmente, como puede ser el caso de Facebook. Y hay algo que también es importante y tiene que ver mucho con la eficiencia, la innovación, entre otras cosas, y es que ellos reinvierten prácticamente todas sus ganancias en más tecnología, en más tecnología. Y todo esto, queridos profesores y amigos, en un mundo donde es harto conocido que la adaptación humana no va al ritmo del derecho tecnológico y que el derecho debe adaptarse a esa nueva realidad social y tecnológica. No es la realidad tecnológica la que se debe adaptar al derecho. Y eso es un problema, porque quien piense que eso puede ser así, no entiende lo que está sucediendo. Y yo sí creo, como ciudadanos, como consumidores, que de uno u otro modo nosotros nos inspiramos y además aspiramos a llegar algún día a ser, por ejemplo, como Apple, como Google, etcétera. Seguir sus modelos de negocios, lo cual necesitamos, por ejemplo, consumir y, ¿por qué no?, además, hacer negocios transversales con ellos. Entonces, la transversabilidad es otro de los, digamos, que características de estas plataformas. Entonces, hay, sí, estoy convencido de eso, una eficiencia, una innovación en esta transformación digital de las Big Tech que van reinventándose y van remodelando según pasa cada segundo en el mercado. Entonces, otra cosa que es importante es que no podemos dejar de mencionar los datos y en particular los datos personales vistos desde la perspectiva que sea. Primera, como un activo circulante o como un bien intangible de alto contenido económico que puede hacer innumerables negocios jurídicos debido a que son transables, a que se pueden mercantilizar según la corriente americana o lo que quisiera la corriente americana. Y debo decir que esto pareciera que es lo que se va a imponer en la práctica, o como un derecho fundamental típico de nuestro país europeo, del sistema eurocontinental, donde nos hace una mente europea y que es la que yo creo que va a premiar en Latinoamérica con los subsiguientes intervencionismos lógicos. Entonces, eso también es importante. O es un activo o es un derecho fundamental. Los datos en sí mismos y aislados no tienen ningún valor. Eso es otra cosa que hay que decir. Es el cúmulo de esos datos susceptibles de procesamientos como en velocidad, unas dudas sobre si ese Big Data, esta inteligencia artificial puede manipular el mercado, individualizando y perfilando al consumidor o almacenando datos y después de negarse a suministrarlos o limitarlos o retardarlos el acceso a los competidores de los mismos, empaquetando o recolectando esos datos para suministrarlos a empresas subsidiarias o autorreferenciándose, favoreciendo a la plataforma en contra de competidores usando esa posición de dominio. Entonces, ahí a partir de todos esos problemas se establecen algunas hipótesis de malas prácticas, como puede ser la venta en el comercio y a las agencias de publicidad de estos datos, que es lo que se llama los famosos data brokers, o temas antitrust, por ejemplo, como la exclusión, que es el caso de Spotify, que dejó de adherirse a las condiciones de la tienda virtual App Store, o el establecimiento de condiciones abusivas de los competidores, discriminaciones injustificadas de quién puede acceder o quién no, entre otras cosas. Entonces, todo esto que estamos hablando dio pie para que este año citaran a una interpelación a los 4 CEO de las empresas más importantes, Google, Facebook, Amazon, Apple,
en lo que yo llamaría una situación sin precedentes, ¿no? Sin precedentes. Yo creo que eso es un documento que hay que leer por los argumentos de estos CEO que centraron básicamente el discurso en la eficiencia, en la innovación de su plataforma, de la cual obviamente yo no tengo duda, donde hay un bienestar de los consumidores cuando utilizan sus herramientas. Alegaban que no hay un incremento de precios, condición sine qua non para que, por ejemplo, para la Escuela de Economía de Chicago, que diga que si aumentan los precios, no hay bienestar para los consumidores. Entonces, los CEO te dicen, no, es que más bien bajan los precios para los consumidores. Incluso hablaron de estudios que demuestran, por ejemplo, que Apple es la compañía número 1 en el mundo en aceptación y aprecio, siendo Amazon la segunda. De manera que aquí los CEO concluyen que los efectos en el proceso competitivo que es objeto del derecho de la competencia, genera satisfacción al consumidor por mérito propio, de manera que para ellos no existe una barrera de entrada artificial para sus competidores. Ahora, de lo que no hay duda es que estas Big Tech tienen una lógica, y su lógica es que o tienes todo el mercado o no tienes nada, bajo la tesis del que innova se lo lleva todo. Y esto supone varias interrogantes. Una de las interrogantes es, ¿se puede innovar sin que haya competencia o es necesaria la competencia para que se innove? Esto se ha transformado. Es una pregunta de la que uno se tiene que hacer. ¿Se puede construir un monopolio a través de la eficiencia? Los monopolios a veces son chocantes. ¿Se puede construir un monopolio a través de la eficiencia? ¿Será que la innovación debe ir por delante del derecho de la competencia o se debe intervenir cuando se está incubando esa innovación? Yo pienso que hay que dejar que la innovación pase, aunque para algunos represente un daño potencial en las estructuras de mercado. Por hecho, no era de extrañar que países que Europa, por ejemplo, que es un poco más intervencionista que los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Comisión Europea y Alemania en particular, que es el que siempre lleva la batuta en Europa, hayan abierto sendas investigaciones por abuso de posición de dominio. Y esta misma semana, la sorpresa de la FCC ya denunció a Facebook en USA, y esto lo podemos hablar con calma más adelante. Así que voy a aterrizar un poco explicando cómo es más o menos cada uno de estos ecosistemas. Y si me quieren interrumpir, pueden interrumpir. Yo voy a empezar con Google y Apple, que se parecen bastante. Ambos desarrollan aplicaciones y tienen un sistema operativo, en el caso de Google, llamado Android, que todos lo conocen. Ellos, al ser abierto este sistema, a diferencia del de Apple, implica mucho más competencias de aplicaciones. Para que se den una idea, tienen 3.3 millones de apps competidoras distintas a las de Google, donde su buscador, repito, se integra verticalmente en una tienda llamada Google Play y, por ejemplo, aguas abajo ofrece un servicio denominado, en este caso vamos a colocar YouTube, que entre otras cosas ofrece música. Apple, te repito, también hace aplicaciones, tiene su propio sistema operativo que es cerrado, que es el iOS, y por ello hay menos competencias que en Google, es decir, estamos hablando de unos 2.2 millones de aplicaciones distintas a las de Apple y que igualmente se integran verticalmente con una tienda llamada App Store y, por ejemplo, ofrece aguas abajo un servicio denominado Apple Music. Gran parte de su negocio, sobre todo el de Google, se sostiene con la publicidad. Ellos son básicamente unas agencias robotizadas de publicidad y yo diría sin lugar a duda que las más grandes del mundo, incluso en el entorno análogo. De otro lado, a su vez, tienen que recordar que Google tiene vínculos con Motorola. Al ser un sistema operativo abierto, entonces entran en juego otras marcas, por ejemplo, Nokia, LG, Samsung, Huawei, entre otros fabricantes. Y adicionalmente a estos modelos de negocio, además hay que sumarle a Google sus potentes motores de búsqueda como son el Search y el Chrome. Estos fabricantes entonces instalan en sus hardware estos motores de búsqueda configurándose una doble posición de dominio. Que recuerden que lo que se castiga es el abuso de la posición de dominio, no la posición de dominio.
Entonces, por un lado, la instalación de estos motores de búsqueda a través de una obligación contractual en dispositivos inteligentes, discriminando, por ejemplo, en detrimento sobre otros motores de búsqueda, como puede ser el Bing, que es de Microsoft, o el Yahoo, que ya está muy en desuso, y el buscador en sí mismo frente a otros buscadores en un sistema operativo determinado. En el caso de Apple, no hay problema, se basta por sí solo porque es una, digamos que, ecosistema cerrado. El otro problema es que cuando una aplicación o servicios como Spotify compiten con alguna aplicación como Apple Music o YouTube, por eso las traje a colación, Spotify debe pagar un 30% del total del valor fijado unilateralmente por estas tiendas virtuales. Entonces, esta última decidió por tal motivo denunciarlas de la misma manera que hizo la compañía china de videojuegos Epic, que detenta los derechos de Fortnite, alegando que los competidores integrados verticalmente a estas tiendas virtuales como Apple y YouTube no se les cobra el 30% del total, lo cual es una discriminación. A su vez, hay quienes investigan a estas plataformas que dicen que apps que no compiten, como LinkedIn o como Uber, no se les cobra tampoco ese porcentaje, incluso le dan condiciones extraordinariamente buenas, lo cual también pudiera ser un trato discriminatorio. Más aún, Epic y Spotify alegan, y esto es importante, que no tienen la posibilidad o se les puede en estos ecosistemas informar, advertir, publicitar de un sustituto que sería su página web para que se den de alta en su plataforma. De otro lado, hay que advertir a favor de estas plataformas y preguntarle cuántos usuarios pudiera tener Fortnite o Spotify gracias a estas tiendas virtuales que les dieron a conocer y las masificaron. Por otro lado, desde el punto de vista de las autoridades competentes, ¿merece la pena abrir una investigación por parte de autoridades antitrust, tomando en cuenta que la tecnología per se tiene una obsolescencia? Y estos son negocios tecnológicos. Hoy nadie da duda, por ejemplo, de que las 4 Big Tech llegaron para quedarse, pero otros indican que, por ejemplo, la tecnología blockchain, y de eso también podemos hablar, las sustituirá o al menos competirá con ellos en muy poco tiempo. Entonces, están estas autoridades en capacidad como órganos administrativos de competencia de entender estos modelos de negocio y de manejarse en estos océanos de tecnología. Por ejemplo, si no es el 30% que dicen que es abusivo, ¿cuánto va a ser? ¿Quién lo va a fijar? ¿En base a qué se va a fijar ese porcentaje? Muy, muy complejo. Fíjense, yo hablo mucho con desarrolladores independientes y cada día migran más de Apple, por ejemplo, a una plataforma Itio, porque le cobran nada más un 10%. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que la compre, hasta que una plataforma, la compre una plataforma grande, o sea, o una de estas Big Tech. Por ejemplo, el caso de YouTube, que cobra un 25% para toda la vida, perdón, Google YouTube, a los desarrolladores, muchos están migrando a Twitch porque les pagan muchísimo más por las visualizaciones, pero lo que no se han dado cuenta es que esta Twitch fue comprada en el 2014 por Amazon, es decir, todo se queda en casa de las Big Techs. Es un tema realmente complejo. Pero yo creo que en definitiva las plataformas al final tienen unos propietarios que en condiciones de contratación se reservan la publicidad para sus productos y punto, ¿no? O sea, hay un tema también de propiedad. Lo que implica, bajo la problemática antitrust, que el concepto de propiedad se va matizando, ¿no? Se va matizando. Porque estas tiendas virtuales pareciera que se van a considerar no en mucho tiempo, o sea, a corto plazo, en lo que se llaman los insumos esenciales o los essential facilities, convirtiéndolas probablemente en unos estándares o protocolos donde surge un concepto importante que es el de la interoperabilidad. El razonamiento básicamente es el siguiente, que a través de estas tiendas se pueden controlar a los competidores incrementando sus costos y disminuyendo sus márgenes de ganancia, que es casi imposible, por ejemplo, para Epic o Spotify replicar o sustituir estas tiendas virtuales. Eso es imposible. Que por ello estas tiendas virtuales se convierten en una suerte de embudo o de cicuta a lo que llaman, como lo llaman los americanos, los gatekeepers, que determinan la suerte de esos competidores.
tanto los buscadores como las tiendas virtuales tienen los datos de los consumidores, pero sobre todo tienen los datos de esos competidores como Spotify y Fortnite, quienes entonces compiten en desventaja, haciendo honor al poder de dominio de la data. Es más, piensen con un ejemplo que siempre doy cuando se está hablando, cuando hablo de la industria musical. En YouTube está la cláusula del Content ID o la huella digital que le dice a los artistas autores, profesora Dilixi, si no te gusta, no lo firmes, pero no existirás en mi plataforma. Por ende, tampoco en el ecosistema de Google. Pero si lo firmas, cálate mis tarifas para tus visualizaciones y lo escuchas, lo cual pudiera también implicar una cláusula evidentemente abusiva. En todo caso, yo creo que el problema y el modelo de negocios es consustancial a las tantas veces integraciones verticales que sin duda han generado eficiencia, al menos para la plataforma y creo que también para los consumidores. Ojo, yo sí creo que estos gigantes definitivamente han innovado. Y lo digo ¿por qué? Porque los consumidores se sienten satisfechos, no están insatisfechos. Y a la final hay que entender que son ellos los únicos que pueden elegir entre los distintos ecosistemas si es que se pueden salir de ellos. Eso también se podría plantear para el final. Sobre el tema de la interoperabilidad, que no es más que hacer compatibles estas bases de datos de estas tiendas virtuales a través de los llamados APIs con otras plataformas libres, es decir, convertidas en unos estándares, yo creo que, por ejemplo, desintegraría una compañía tan interesante como Apple, que basa su modelo de negocio en protocolos de seguridad. Y si ahora va a entrar todo el mundo, imagínate lo que puede suceder. Yo, para finalizar con el tema de Google y de Apple, les diría que es una economía de 360 grados, que algunos le han llamado un círculo vicioso, donde a más consumidores, más usuarios en los buscadores, a su vez más usuarios en los sistemas operativos, y por ende más aplicaciones y más fabricantes de dispositivos, y todo bajo una sola dependencia, entonces nadie podrá competir. En el caso de Amazon, que es una plataforma que operó muchos años a pérdida, básicamente es un marketplace en un sistema, en un ecosistema que es cerrado, también muy eficiente, que funciona como un retail digital que une a las dos partes de las transacciones comerciales, el oferente que suministra bienes y servicios en ese ecosistema y el consumidor o el ofertante consumidor que los compra. El primer problema que se plantea es que Amazon compite con quienes hacen parte de su ecosistema con marcas propias. Además, es una obviedad que con toda la data que almacenan, recuérdense que Amazon es dueño de AWS, que consiste en una infraestructura de servicio de la nube que, entre otras, hospeda Netflix, ¿no? Entonces, estos datos que almacena también pueden ser procesados y, por lo tanto, saben los gustos del consumidor e individualizan un mercado prediciendo la compra lógica siguiente del consumidor. Y eso es un poder ahí que tienen ellos increíble. Amazon ha hecho que tiendan a desaparecer los intermediarios. O dicho de otro modo, Amazon hoy es el intermediario. Pero también yo creo que Amazon trabaja en base a eficiencia. No aumenta los precios, sino que los disminuye y garantiza al consumidor el suministro de bienes y servicios en ese tráfico virtual de un mercadeo digital y análogo con una logística material que yo creo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, obviamente. Y al hablar de esos precios, estos algoritmos además están en capacidad, por ejemplo, de variar los precios hasta en 2.5 millones de veces al día. Entiendan esto a partir de la geolocalización. Entonces, con variables como el clima, el número de competidores, la capacidad de pago, y cualquier otra variable que arroje la métrica, lo cual puede ser una ayuda para los consumidores si los ves desde un punto de vista, pero por el otro también puede ser un trato discriminatorio. Obviamente, le pusieron la lupa a Amazon en países como Alemania, como Luxemburgo, como Austria, pero que no han pasado ahí de meros arreglos para realizar modificaciones puntuales sobre sus condiciones de contratación y de privacidad. Y aquí yo sí creo que hay que ser justos en decir algo. Estas Big Tech han tenido claro que
que aceptan analizar cualesquiera nuevas reglas que les propongan. Y cuando un país o una autoridad le dice, mira, trate de modificar esto o lo otro, lo hacen sin ningún tipo de problema. De otro lado, la Comisión Europea para la Defensa de la Competencia, previa investigación, entendió que podría haber conductas anticompetitivas de parte de Amazon a partir del intercambio de información de competidores independientes que compiten con marcas propias frente a Amazon, en el entendido de que si no cumplen con las condiciones, no se les puede ver alterado, por ejemplo, el resultado final de la satisfacción de los clientes a través de esa manipulación de datos, y por tanto un producto comienza a bajar en el ranking y nadie sabe por qué, en lo que llaman los rankings de preferencia. De manera que esas extraordinarias experiencias que son valoradas por su interrelación con el consumidor, no sé si han visto 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, se pueden ver alteradas. Y esto es muy peligroso, ya que estas valoraciones son el basamento en la toma de decisiones preferenciales de la escogencia de estos consumidores. Y ya todos sabemos que estas opiniones, y aquí los especialistas en marca, son más importantes que las marcas en sí mismas. Yo no tengo la menor duda, ojalá Leonel no me regañe, de que las funciones de las marcas se vienen diluyendo y debilitando, por ejemplo, la de origen empresarial o la de selling power y la publicitaria, y por qué no la de calidad de estos signos distintivos, porque ahora son las opiniones las que mandan. Entonces, es un tema que puede haber una transformación en el mundo de los signos distintivos. Vamos al caso de Facebook, ya para finalizar. El caso de Facebook es una red cerrada que adquirió Instagram, que tan solo tenía 29 empleados, y para que obviamente no se la merendaran, porque se iban a merendar a Facebook. Y después compró WhatsApp por algo así como casi 20 mil millones de dólares. Ellos se dieron cuenta, es increíble, que esta última tenía un crecimiento 4.000 veces mayor a la de Facebook. ¿Quién además lo sabía? Ya que tenían un software para hacer el seguimiento a WhatsApp en Instagram, y donde no había, por ejemplo, a la hora de la compra, no había márgenes de ganancia en su modelo de negocio. Es decir, WhatsApp no se podía monetizar o valorar a través de los números. Lo que compró fue una amenaza potencial, según la denuncia de ahora. Entonces, esto hay que ponerlo en un contexto, porque está entonces el llamado capitalismo en las plataformas, que no funciona bajo las reglas de rentabilidad tradicionales, sino mediante inversión para, en expectativas futuras, dominar el mercado de las redes sociales. Aunque esto suponga perder dinero durante un tiempo pese a los balances negativos. Entonces, a diferencia de Google y de Apple, que la integración es vertical, en Facebook la integración es horizontal. Y estas compras de Facebook es lo que han denominado en el derecho de la competencia durante toda la vida. No, esto no es nuevo, esto pasa mucho en la industria farmacéutica, el llamado killer acquisition, es decir, mato a la competencia o compro el producto core de la competencia y punto. WhatsApp es interesante, porque WhatsApp uno dice, bueno, ya yo por ejemplo estoy feliz porque ya no tengo que gastar 0.5 centavos de dólar en un mensajito, etcétera. Pero hay que entender que vamos a ver la magnitud de WhatsApp, o sea, es decir, imaginen los actos unilaterales y bilaterales vinculados a comunicaciones corporativas, mercadeo y negocios jurídicos que se hacen cada microsegundo en WhatsApp, recabando datos y más datos. O sea, no es cualquier cosa. Yo creo que ahí los americanos sí dieron un parado y dijeron, cuidado con esto. Como también lo hizo la autoridad antitrust alemana. Voy a decir eso para ver si practico mi alemán. El Bundeskartellamt, que tiene la hipótesis de un abuso de posición de dominio, y esto debido a las políticas de privacidad de la plataforma basadas en la violación de datos personales, y por lo tanto se le ordenaba a Facebook allá modificarlas basadas en los datos y en el poder de dominio que se tiene y del cual se puede abusar. Aquí es interesante porque esta decisión la apeló Facebook ante el Tribunal de Alzada, que es el de Düsseldorf, la cual dejó sin efecto la decisión de la autoridad antitrust, basándose en que una cosa es la defensa de la competencia y otra la protección de la privacidad de los datos personales. Entonces, por tanto, un órgano de defensa de la competencia no debe inmiscuirse en la protección de datos personales. Entonces, la pregunta es un sistema de protección de defensa de la competencia o de los datos, tomando en cuenta que la innovación tecnológica se basa en
repito, estos datos. Aún más, esto además afecta al consumidor. Entonces, que es el rey del mercado. Entonces, en los países con un sistema jurídico ordenado y moderno, que por ahora no es el caso de Venezuela, existirían 3 organismos: el de defensa de la libre competencia, el de protección de datos personal y el de los consumidores. Entonces, aquí mi consejo es que las autoridades, al menos en Latinoamérica, se deben integrar y trabajar conjuntamente para que no vaya una sanción por aquí, una denuncia por allá y se arma un pasticho con relación a estos temas. Esta decisión del Tribunal de Düsseldorf, que dijo no mezclen las cosas, y que dejó sin efecto la resolución de la autoridad administrativa de competencia de modificar las políticas de privacidad, se vuelve a apelar y produce una decisión en el Tribunal Supremo Federal alemán, quien en el dispositivo explica. Voy a hablarlo a través de premisa. Primera premisa: hay un mercado en redes sociales donde se recolectan los datos y es donde se puede abusar de esa posición de dominio. Y es aquí donde se puede producir una barrera de entrada artificial y no de eficiencia. Segunda premisa: hay otro mercado relevante que es el de la publicidad en un mercado geográfico que es el alemán. Si contraponemos esas 2 premisas, a través del método de Descartes, que es como hacen los franceses, se infiere que hay una ventaja competitiva a partir de una posición en las redes sociales que determina esa dominación en la publicidad online. Entonces, en la plataforma de Facebook hay usuarios, que es la otra gran reflexión, que gratuitamente se dan de alta con condiciones abusivas, adhesivas, y alega Facebook entonces que esto lo hacen con consentimiento expreso, aunque sean indiferentes y no plenamente conscientes, pero no deja de ver quienes indican que es un falso consentimiento o no es un consentimiento real. Quizás una aproximación es la gratuidad de acceso a estas plataformas, recordándoles que, no sé si vieron el dilema que es una serie de Netflix, que una frase de una famosa profesora de Harvard, que si tú no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. Y miren, señores, profesores y amigos, etcétera, hay tantos datos y compartimos tantos datos que no los terminamos dando importancia a los mismos. El usuario no le preocupa el tema hoy, pero estoy convencido de la privacidad. Ni en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces, imagínense en Latinoamérica. Entonces, creo que ahora hubo una denuncia, y no creo que un especialista colombiano, ante la Comisión Andina. No he tenido la oportunidad de leerla, pero habrá que leerla, hablando de todos estos temas y denunciando no sé a cuál de las plataformas o sea todas. Y yo creo que hay que tener cuidado. Ustedes imaginen a una autoridad competente regional multando a una de estas plataformas. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que estas plataformas van a comprar al país completo, con presidente, equipo de fútbol, playas, montañas y deudas incluidas. Y de verdad yo no quiero ser sarcástico con lo que he dicho, pero yo estoy convencido, pero miren, convencido de que vamos hacia una nueva sociedad donde las Big Techs y los que faltan por salir, que se deben estar incubando ahora, están y estarán por encima de países, de las mancomunidades, de organismos internacionales. Yo creo que eso es un hecho inevitable. O sea, no hay para dónde agarrar. Lo que hay es que ver cómo salimos de este rollo con estas Big Tech, que, repito, me pareciera que son eficientes. Yo si quieren lo dejo hasta aquí y podemos entonces conversar sobre Uber si quieren, o sobre si el derecho de los autores es un monopolio. Alix, imagínense. Provocador. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Me pareció muy sólido tu planteo con una cantidad de información. Muchísimas gracias, Rafael. Yo tengo preguntas, pero voy a seleccionarlas, porque cada vez que decías algo iba sumando, y al final quiero dejar preguntar a los demás también. Pero voy a hacer primero un comentario para ver si tenés ahí una idea general y después 2 comentarios de lo que dijiste. Lo primero, de toda esta cantidad de temas espectaculares que son los que realmente suceden y cómo los destacaste, quería como hacer una especie de convergencia que dentro de todos los temas legales que plantean un desafío,
particularmente, y se debate mucho, es cómo se compone el concepto de mercado relevante en este mundo de la economía digital. Y bueno, y tú diste una cantidad de claves respecto de los elementos que se discuten. Por ejemplo, el problema de los datos y lo que es el condicionamiento posible, por ejemplo, respecto del acceso para hablar de mercado o para definirlo como mercado relevante. Ni que hablar que cuando se establece que la forma de calificar el mercado relevante en esta economía digital con estos monstruos suele ser el camino de la innovación, bueno, ahí tenemos a la propiedad intelectual. Entonces, se vuelve particularmente sensible, este es el segundo punto relacionado con esto de mercado relevante que quería comentar y agregar a mi pregunta, particularmente sensible la apreciación de este efecto monopólico, para no definirlo como monopolio, pero que en definitiva está subyacente en todo este planteo y en esta visión que tenemos que hacer del mundo de la economía digital, transfronterizo y con plataformas. Esos eran dos de los elementos. Esto, y ahí viene el camino un poco a mi planteo, pregunta, esto lleva hoy a debatir si la definición del mercado relevante en lo digital es multi-sided, ¿no? Es decir, con muchas facetas, una sola, la consideración de paquetes de productos y servicios para hablar cómo inciden en este eje del mercado digital. Bueno, en fin, y cuando tú recién decías recién hace unos minutos, lo de interoperabilidad, yo decía, obvio, un elemento más que complica para hablar, para la definición del mercado como para medir el ámbito de esa restricción de las fuerzas, ¿no? Es decir, alcanza con que sea interoperable para decir, bueno, pues entonces yo acá no tengo nada abusivo. Bueno, eso agrega cosas que en nuestros conceptos clásicos de la competencia, más allá de las dificultades que tiene la naturaleza de derecho de exclusiva de la propiedad intelectual, obviamente, más allá de eso que siempre existió en nuestro mercado de superficie, le agrega el mundo de lo digital, ¿no? Entonces, mi pregunta en definitiva, con esta convergencia de distinciones que venía haciendo era, bueno, ¿cómo ves esas dificultades con las plataformas de la definición de mercados? Porque esto que hablabas recién de multar, el tema es, primero, cómo definir, ¿qué va a haber? ¿Mercados intraplataforma? ¿Nada más? En definitiva, porque no olvidemos que cada plataforma tiene su contrato con usuarios, su definición de acceso también al servicio. Bueno, y lo otro de apuro para decir, blockchain. Blockchain todavía no se universalizó y en realidad en el mundo ya estamos hablando 2 pasos más adelante, porque después de la inteligencia artificial ya estamos con la computación cuántica. Entonces, cada vez es más rápida la sustitución de tecnologías. ¿Eso no es un componente también para la definición del mercado relevante digital en todo este mundo tan nuevo y tan complicado? Bueno, te agregaba esas dificultades, Rafael, y espero que las demás preguntas no te compliquen tanto la vida. Yo creo que más que contestar voy a hacer comentarios y el que se quiera incorporar, bienvenido. El tema relacionado con blockchain, no lo digo yo, estuve leyendo un artículo del profesor Ernesto Rengifo de la Universidad del Externado, por eso le doy a él todos los elogios, si se puede llamar de esa manera, es que con el tema del blockchain, y eso tiene mucho que ver con el mercado relevante, es incompatible. O sea, el blockchain es consustancial a la anticompetitividad. Es decir, por definición, el blockchain crea monopolios. Realmente puede, digamos que, evitar acceso de competidores a las plataformas. Es una tecnología que se está desarrollando. Hubo un caso increíble en uno de estos países orientales, estuve leyendo la otra vez, de Europa Oriental, en donde era un sistema de agencias de viaje.
¿ok? Que tenían incorporados en su cadena de bloques muchísimas agencias de viaje, ¿no? Ahí hubo un mercado relevante. ¿Cuáles eran las agencias de viaje incorporadas en esa cadena de bloques? Y entonces, digamos que quien maneja esa cadena de bloques le dijo a las agencias, vamos a dar un 3% de descuento. Vamos a dar un 3% de descuento a todos los usuarios. Y la autoridad competente dijo que eso era cartelización. Y además dijo que todas las agencias han debido decir no, yo puedo dar 1, 0,5, 0,8, 2, pero no es que todo el mundo va a dar 3 porque es un cartel. Entonces, ese es el problema con el tema de blockchain, el tema de la defensa de la competencia, pienso yo, pero creo que el blockchain vino para quedarse, y vamos a ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Hay que ir minuciosamente, por ejemplo, en las sociedades de gestión colectiva. El que no entienda que una sociedad de gestión colectiva tiene que trabajar con esta tecnología, la van a merendar. Yo creo que la CISAC debería, por ejemplo, estar trabajando en esto, ¿no? Y en los smart contracts, que no son contratos ni nada que se le parezca, porque están sujetos a unos términos y condiciones perfectos, por ejemplo, la sociedad de gestión colectiva. Sobre la computación cuántica que me hablaste, yo creo que nosotros no la vamos a vivir en la práctica. Yo creo que todavía hay mucho retraso. Yo sé que Manolo de Santos habla a veces, no, que yo creo que falta mucho para la computación cuántica. Sobre el tema de la interoperabilidad, mira, sobre el tema de la interoperabilidad hay algo que es interesantísimo. Y lo voy a traer a colección porque creo que tiene que ver mucho con la innovación y tiene que ver mucho con la protección por propiedad intelectual y tiene que hablar mucho con una cosa que dice Manuel de Santos sobre la novatio y la innovatio, y tiene que ver con algo que está por salir, creo que no ha salido todavía, que es la sentencia Oracle versus Google, ¿no? El caso Oracle versus Google es un tema, y te voy a dar la anécdota que me sucedió. Estábamos en un curso no recuerdo dónde era el curso, y estaba José Roberto y estaba Aldo. Y alguien les pregunta a él, mira, ¿qué opinan ustedes sobre la sentencia Oracle versus Google? ¿Ustedes qué creen? ¿Que se debería proteger el código fuente del algoritmo por derecho de autor? Y ellos inmediatamente dijeron, no, es que al derecho de autor hay que defenderlo con todo y por todo, ¿no? Y yo pensaba así, porque así me formó la doctora Lixi hasta hace poco. Pero es que cuando uno habla de derecho de autor, inevitablemente tiene que incluirlo dentro del derecho de la competencia. Y es un poco la novatio y la innovatio de la cual habla Manuel de Santos. Es decir, vas a proteger ese código fuente Java para después emitir unas licencias que pueden ser cruzadas o no. Si la protección de ese código fuente se dice que está protegido por derecho de autor y no lo convierten, por ejemplo, en una essential facility, yo creo que eso va a ser un duro golpe para la innovación. Un duro golpe para la innovación. ¿Que es verdad que se va a proteger el derecho de autor? Es verdad que se va a proteger el derecho de autor, pero va a ser un duro golpe para la innovación. Y aquí yo no quiero extrapolarme si el programa de computación se protege como una obra literaria, y bueno, y los países, etcétera. Pero a eso hay que tener muchísimo cuidado, que es lo que llama el doctor de Santos la innovatio y la innovatio. Y la innovatio y la innovación es muy importante cuando se mira a la propiedad intelectual dentro de un concepto más amplio que es el de derecho de la competencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese punto. Sobre mercados relevantes, yo creo que decirte que yo creo que hay dos mercados, el de los ecosistemas y el que hablaste tú de intraplataforma. Y en ese sentido, el Tribunal Federal de Alemania definió un mercado relevante y era el de la publicidad online, ¿ok? En Alemania. Y que por esas redes sociales que estaban encima había una posesión de dominio, pero no he sabido de otro mercado relevante así en temas de plataforma. Lo que ahora lo que han habido son, yo creo que el problema desde el punto de vista antitrust, que se va a mezclar con los datos,
va a empezar es a partir de esta semana con el tema de Estados Unidos. Sí. No sé si... Sí, no, bien, yo te hice un bombardeo ahí en las reflexiones. Mira, acá hay una Sí. pregunta de Paola y después tenemos otro mensaje más. Paola Maeso dice, ¿cuál es la posición del exponente respecto de la responsabilidad de las plataformas digitales frente a infracciones de derechos de propiedad intelectual cuando son intermediarios de productos y no tienen en sus términos y condiciones la exoneración de responsabilidad en ese supuesto? Bueno, esa pregunta, Paola, te la puede dar una profesora de Derecho Comercial como Beatriz. Es decir, yo creo que las plataformas, la responsabilidad principal, corrígeme Beatriz, por ejemplo, en el caso, vamos a ver, Uber, en el caso, por ejemplo, Airbnb, aquí, quien presta el servicio tiene una responsabilidad principal. Y las plataformas, aun cuando no salgan en sus términos y condiciones, vamos al derecho, tiene una responsabilidad subsidiaria o secundaria. Eso es un principio del derecho mercantil o del derecho comercial. Aquí está el profesor Leonel Salazar Reyes, Meta, estás tú. Yo creo que hay una responsabilidad, pero sería subsidiaria. La principal, obviamente, es la de los prestadores del servicio profesional. ¿Okay? Bueno, hay un comentario. Aun cuando haya o no condiciones. Muy bien, esa estamos con la respuesta de Rafa. Hay un comentario de Manuel Antonio Rodríguez que te mandó un abrazo ahí al comienzo de la actividad y dice así. Bueno, además de que dice muy alta la calidad de tus exposiciones, Rafa dice, la Unión Europea en la Unión Europea la aplicación del derecho de competencia está marcada por un claro carácter intervencionista que utiliza esta herramienta como política industrial y con fines que poco tiene que ver con la promoción de la eficiencia y competitividad de las empresas y los mercados. Esto lo menciona él citando. Caso GAFA. Y quiero hacer sí, y estoy totalmente de acuerdo, Manuel. Mira, Manuel lo vas a tener que invitar un día. Sabe más que yo de esto, ¿viste? Y Manuel, bueno, lo que más preocupa, Manuel, y lo que más preocupa, que no sé si lo dije o no, es que al ser un derecho europeo continental, eso aguas abajo va a pasar por todos los países de Latinoamérica, con lo cual pienso, siento, intuyo que vamos hacia políticas muy intervencionistas en nuestros países, porque al final copiamos los modelos europeos. Cuando, que es lo preocupante, cuando en la práctica, para los negocios, lo que ayuda es un poco más la corriente americana, que por ejemplo en materia de datos, repito, es verlo como un activo circulante y no como un derecho fundamental. No estoy diciendo que no sea un derecho fundamental, pero lo que digo es que en la práctica las empresas lo terminan viendo como un activo circulante, como un sujeto de mercado, de mercadería. Bueno, ahora voy a la pregunta pero concreta sí, que él te había hecho, Rafa, para que no te escabullas también. Sí. Yo me uno a lo que comenta. Mirá lo que te dice Manuel. Dice, si pudieras tener un equipo de trabajo y te permitieran legislar y reglamentar para Venezuela. Ay, cuántas veces uno quiere hacer eso en su país. Tan carente que estamos, o para Latinoamérica. ¿Qué posición tomarías? Y para que no te escabullas, ¿por dónde te inclinarías? La que hizo México, y la que hizo México y no la que hizo Colombia. Irme más hacia el sistema, que no haya intervencionismo por parte de autoridades, Manuel, Beatriz, porque ¿qué es lo que sucede? Imagínate tú en Latinoamérica, ahorita van y denuncian en la comisión a estas Big Tech. Oye, ¿tú te imaginas a una autoridad en países, si en Europa no se ha podido o les cuesta entrar en esas honduras de la tecnología? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Primero, desde el punto de vista de personal, ¿tienes el personal capacitado? ¿Tienes la infraestructura capacitada para ir contra estos monstruos que te pueden comprar? Es el Producto Interno Bruto de países desarrollados. Entonces, yo creo que
vamos a verlo incluso desde otro punto de vista. Es más popular y populista hoy en día que ir en contra de estas big tech en países latinoamericanos. O sea, no vamos a hablar ni siquiera de derecho. Imagínense ustedes lo que es que a mí me nombren autoridad en Venezuela y en un país con esta dialéctica social y política, y yo soy la autoridad en materia de derecho de la competencia. Esto es lo que significaría decir, voy a abrir una investigación a Facebook por tales y tales motivos. Yo creo que haciendo eso me gano al menos una diputación, una gobernación y quizás hasta una vicepresidencia, porque la presidencia es por voto popular. Pero lo que te quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo vas a utilizar tú las herramientas del derecho de la competencia frente a estas big tech, porque puedes utilizarla de una manera que no es la correcta y sobre todo en países que tienen una vertiente del derecho europeo continental, repito, que es intervencionista. Y eso se puede prestar yo diría que a malas prácticas, a ir en contra de la innovación, de la eficiencia, del desarrollo. Y más en Latinoamérica, mucho más en Latinoamérica, con tantos problemas que tenemos. Manuel Antonio, ¿quieres agregar algo hablando? Porque vi que estás ahí y quedan algunos minutos y no hay otra pregunta. Así que de repente si algo quieres agregar, con todo gusto te desmuteas, como se llama ahí, y si quieres lo comentas. A ver, una señal, Manuel Antonio Rodríguez. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Hola perfecto. Beatriz, Rafa, Hola, a todos los que están presentes. Como siempre, tan bondadoso y generoso, mi buen amigo Rafael Ortín, no vayan a creer en todas las expresiones, que si yo sé de esto, quien conoce es él. Lo que pasa es que uno es un curioso permanente en todas estas áreas y teniendo tan buenos maestros como lo es todavía Ricardo Antequera Parili, siempre presente entre nosotros, y la profesora que por muchos años esté con nosotros, Delia Lixi, Carlos Alberto Villalba, etcétera, pues a uno se le ocurre, bueno, meterse en todos estos vericuetos. Por eso le decía en el comentario anterior, era comparando un poco la posición europea con la posición estadounidense, gringa, que bueno, que no es que sean diametralmente opuestas, pero sí tienen una marcada decisión, sobre todo en los resultantes de las providencias administrativas, las decisiones que toman. Pero no me toca más que comentar, señalar, como lo escribí allí en el chat, que estoy totalmente de acuerdo con Rafa, que coincido que la postura, tal vez las vías, y no por ser ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ni complacista, sino que me parece que la propuesta de México, sobre todo la que hizo la Comisión Federal de la Competencia Mexicana, ahorita en el pasado mes de marzo, es como el camino que deberíamos seguir, amén de que no sin sana intención, no con mala intención, Rafa, te dije eso, lo de legislar y reglamentar, porque creo, como los queremos todos, que amamos a la propiedad intelectual, que si nos dieran la oportunidad de hacer algo con suficiente amplitud, pues haríamos mucho. Con el cuidado que muy bien comentó Rafa, ¿no? De verdad que le felicito a todos ustedes porque, bueno, nos dan luces y de verdad todos nuestros cariños y nuestras buenas intenciones, porque la propiedad intelectual siga avanzando y todas estas nuevas generaciones, que son las actuales, pues sencillamente tengan una senda de desarrollo ante tantos, pero tantos desafíos que tenemos. Felicitaciones, Rafa, y a todos ustedes. Pero muy amable, Manuel. Adelante, Rafa. No, de acuerdo. Yo lo que quiero dejar aquí es que hay, como siempre, muchas dudas. Yo creo que esto está comenzando. Analizar ahorita en base a temas científicos, es decir, a decisiones, a jurisprudencia, es difícil porque no hay, o son pocas. Quizás en Europa, vamos a ver qué pasa ahora con Estados Unidos, y lo que va a suceder ahora con Facebook, que me pone un poco nervioso, Beatriz, porque yo sí creo que estos se han dado cuenta de que multando
a este tipo de compañías no les hace cosquilla y pudieran ir hacia el extremo en materia de competencia, con lo cual no estoy nada de acuerdo, que es partir a la compañía en pedazos, como en su momento lo hubo, por ejemplo, con los casos petroleros a principios de siglo, Rockefeller, etc. Sí, el famoso Unsplit. Esto es un temor. Sí, entonces imagínate si eso sucede en Estados Unidos, lo que pudiera ser en Venezuela o en países latinoamericanos. Yo te voy a decir algo, o sea, vamos a estar claro. El niño Jesús de esta casa, somos de tradición católica o de católica, se compró absolutamente todo en Amazon. O sea, aparte de por qué los hijos nuestros están ahorita en clase, se deben a estas plataformas tecnológicas. O sea, países como estos necesitan estas plataformas y si el mensaje que manda Estados Unidos es partir a esta compañía, imagínate lo que va a pasar en Europa, que se va a atrever entonces, imagínate lo que pudiera pasar en Latinoamérica como una bandera incluso política, porque en el fondo el derecho de la competencia es política, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Sí, se define como política de competencia, ¿no? Es decir, es algo mucho más complicado. Sí. Bien. Rafael, bueno, te envía un abrazo la profesora Delia Lipsic, también a mí un gusto, Delia, como siempre, contar contigo. Y tenemos un último comentario y ya vamos cerrando, digamos, porque queremos siempre respetar la hora, el margen de la hora. Dice Leonel Salazar: Rafa, muy buena tu expo. ¿Puede haber prácticas prohibidas en un cierto mercado relevante digital? No sé si es comentario o pregunta, pero te dejo la afirmación para que hagas algún comentario. Sí lo hay, sí lo hay, sí lo puede haber. Lo puede haber, por ejemplo, Leonel, ahorita estamos... yo compré un perrito por esta plataforma que se llama, que la tenemos en Venezuela, Mercado Libre. Ahí puede haber, el mercado relevante puede ser la plataforma en sí misma, puede ser la plataforma cuando compites con otra, y dentro de esa plataforma pueden haber cláusulas abusivas, sin lugar a dudas. Cuando te adhieres, por ejemplo, a ella y no tienes otra, ¿no? No tienes otra. Porque el problema es que te dicen además, y esto no es defendiendo la plataforma, es que te dicen, no, bueno, es que tú te puedes salir en cualquier momento. Nadie te obliga. No, es que una vez que estás metida ahí, dile a Manuel que se salga de Amazon Prime para que tú veas que lo dejas sin nada en esta vida. No es que él va a decidir, él no puede decidir, él se tiene que quedar en Amazon Prime. Yo a esta familia le quito el Disney Plus nuevo y el Amazon Prime, a mí me sacan de la casa. Primero están estas plataformas y después el papá de la casa que trae la comida. O sea, no es así de fácil que tú te puedes salir. No. Yo estoy con no estoy haciendo publicidad, pero bueno, ya, ¿cómo hago yo para irme a Android después que tengo 20 años con esto? Y todo lo tengo en esto. Pues no es tan fácil. No es que no, tú te puedes salir cuando sea. No, eso no es así. Por eso le digo, esto es un tema hiper complicado. Hiper complicado. Bueno, y en este tema hiper complicado... espera que levanta la mano Leonel. Leonel, ¿tú querías decir algo? Adelante. Bueno, primero gracias a Rafael por su buena exposición. Es que lo que pasa es que estoy convaleciente ahorita de una operación. Bueno. Lo que te quería decir, Rafa, era el mercado incierto digital. Porque estamos ahorita frente a dos tipos de mercado. Estamos en el mercado analógico que todavía existe, ¿ok? Ese es el mercado real, existente, el de la calle, y el mercado digital, del que tú has hecho una buena exposición hoy. Entonces, ¿cómo yo pruebo el mercado relevante? Que es una cuestión que no terminé mi pregunta, porque el elemento de la prueba es fundamental a los efectos de la determinación de si hay o no hay una práctica restrictiva de la competencia. Con esto quiero cerrar y primero darle un gran abrazo a todos los que están aquí hoy. Sinceramente, muy buena la invitación que hayas traído a Rafael, Beatriz, y cuando puedas traer también a Manolo. Un abrazo, cuídense. Bueno, para el ciclo 2021 ya tenemos acá una sugerencia muy relevante. Bueno, entonces lo que iba haciendo ya para redondear y terminar,
era, además de agradecerlo, diciendo que en los comentarios finales y particularmente en toda la exposición que hizo Rafael nos aportó cantidad de elementos, de datos, de problemas para profundizar en esto, en la visión de este contexto, de este marco. Bueno, a la gente le gusta hablar del ecosistema en que estamos. Quería decir que el ciclo 2020 termina el viernes que viene. El invitado del viernes que viene es el doctor Federico Villalba, para hablar de un tema muy, muy interesante que ya comentaremos en este esfuerzo. Y bueno, y ahora un aplauso para Rafael, y agradeciendo otra vez más. Encantada. Adelante, Rafa. Nos saludamos. Gracias por todo. Gracias por todo. ¿Termino yo saludando? Terminamos así saludando. Chau, chau, chau. Nos vemos el viernes que viene. Gracias a todos. Segurísimo.